Hola, mi nombre es Carlos Agustín Arguedas Dávila y junto con Joseph Elizondo Salmerón, Andrea Rojas Oviedo y Natalia Araya Vargas les vamos a presentar nuestros resultados del análisis estadístico para el año 2013, 2019 y 2020 para los accidentes en carretera en nuestro país. Pero antes de eso tenemos que entender por qué es importante que hagamos este tipo de estudios, y eso es porque el tema de los accidentes de tránsito es un tema de interés para la salud pública mundial. 1.3 millones de personas mueren todos los años a partir de este tipo de accidentes, y el número incrementa muchísimo más si consideramos las discapacidades y daños colaterales que estos accidentes generan. Para las familias es terrible, para los pacientes es terrible y para el Estado también, que deja de percibir las entradas de las personas que ya no pueden laborar por estar en un estado de discapacidad, y además de eso tienen que costear sus procedimientos médicos largos y costosos para tratar de mejorar su calidad de vida. De hecho, un 3%, esto les cuesta al Estado hasta un 3% del Producto Interno Bruto, por lo que es sumamente importante no quedarse atrás en este tema y realizar este tipo de estudios, ya que incluso en el país desde 2013 este índice viene subiendo considerablemente. Buenas, mi nombre es Joseph Elizondo. A mí me corresponde el análisis de los datos mediante un gráfico de pastel. Acá este gráfico de pastel que logramos apreciar es el de los 3 años juntos, en el cual se logra ver que una gran cantidad o la mayor cantidad está ocupada por el año 2019 con aproximadamente un 42%. Al año 2013 le corresponde un 29% y el año 2020 de igual forma le corresponde un 29%. Vamos a ver a continuación estos gráficos de manera ya individual. Se tiene que para el año 2013 en el gráfico del pastel aproximadamente un 30% predominan los usuarios de motocicletas. De igual forma, esto está seguido por los peatones con un 23%, los conductores con 21%, los pasajeros de carro con un 13%, ciclistas con un 9% y finalmente los pasajeros de motocicleta con un 4%. De igual forma, se tiene la gráfica de pastel para el año 2019, en el cual se logra ver que de igual forma los motociclistas predominan con un 44%, seguidamente los conductores con un 18%, los peatones con un 15%, ciclistas con un 8%, pasajeros de carros con un 7%, pasajeros de motocicleta con un 6%, pasajero de bus con un 2% y finalmente otros con un 0%. Se tiene que para el año 2020, de igual forma, predominan los motociclistas con un 36%, con un 19% se encuentran los conductores, con un 18% se encuentran los peatones, con un 12% los ciclistas, los pasajeros de carro ocupan un 11% del gráfico, los pasajeros de motocicleta un 4% y finalmente los pasajeros de bicicleta un 0%, ya que sus cifras fueron muy pequeñas. Estos gráficos se lograron realizar con la tabla que se presenta a la derecha, en la cual se tienen los datos distribuidos por tipos de usuario y por año para, llegar a las conclusiones finales a partir de la comparación de estos datos, en la cual se tiene que aproximadamente la población total de la suma de estos años corresponde a 1.038 personas. Como logramos ver, ¿verdad? La distribución, 29% corresponden al 2013, 42% corresponden al año 2019 y 29% corresponden al año 2020. Se logra apreciar que en ambos años la mayor cantidad de muertes por tipo de usuario lo ocupan los motociclistas. Del año 2013 al año 2019, un incremento de muertes de aproximadamente 103 personas, y del año 2019 al año 2020, pese a que hubo una disminución de 89 personas, siguen siendo cifras muy considerables. Se da un comportamiento repetitivo en el cual están los motociclistas ocupando el primer lugar, seguido de los conductores, los peatones, los ciclistas, los pasajeros de carro, los pasajeros de moto, los pasajeros de bicicleta y los pasajeros de bus. Se tiene de igual forma que para cada uno de estos años hubieron cifras, las cuales en comparación con otros años fueron menores. Para el 2013, en este caso fueron los ciclistas, los motociclistas, los pasajeros de bus, pasajeros de bicicleta y otros. Para el año 2019 se tiene que fueron los pasajeros de carro y los pasajeros de bus. Y finalmente para el año 2020 se tienen que fueron los peatones, los pasajeros de moto, los ciclistas, los conductores, los pasajeros de bus y otros.
A continuación realizaremos un análisis de estadística descriptiva para las muertes por mes para los años que estamos estudiando, comenzando con el 2013, donde podemos ver que el mes con más muertes fue marzo con 28. Vemos que la población tiene un o sea, es bastante simétrica, no presenta un sesgo más bien, y esto lo podemos ver por la relación entre la media y la mediana, como lo hablamos en el marco teórico, que están muy cercanas entre sí. Asimismo, vemos un valor nuevo, un porcentaje que se llama el coeficiente de variación, que me representa qué tan distantes están los datos entre sí. Vemos que tenemos un 21.78%, lo que significa que los datos están moderadamente dispersos, pero las conclusiones que realicemos sobre esta población sí pueden ser útiles, ya que los datos no están tan separados. Asimismo, los datos del cuartil 1 y cuartil 3 nos dicen que en el 25% del año, las muertes por mes se mantuvieron debajo del valor 21. Sin embargo, ya para el 75% del año se mantuvieron debajo del 28, por lo que hubo un incremento considerable. Por otro lado, en 2019 vemos un patrón que el segundo mes con más muertes fue marzo. El primero fue diciembre, sí, pero vemos una tendencia, o por lo menos el comienzo de lo que podría ser una tendencia en marzo, ¿verdad? Y vemos que en este caso sí tenemos un sesgo porque la media es considerablemente mayor que la mediana. Entonces sabemos que tenemos un sesgo derecho o positivo. Asimismo, tenemos una variación más alta en comparación al año anterior y según los cuartiles vemos que hay un incremento considerable, en donde el 25% del año 2019 las muertes se mantuvieron en un rango menor a 27. En ese mismo valor, en 2013 era 21. Los valores inferiores están bastante distanciados entre sí entre los 2 años. Y en lo que es los valores superiores, lo mismo. El valor superior está muy por encima del valor superior de 2013. Viéndolo de esta manera, no es difícil ver por qué el de 2019 está acumulando tantos valores que atribuyen a tantas muertes anuales. Por otro lado, el 2020 se parece más al 2013. Vemos otra vez el patrón, el mes con más muertes siendo marzo y diciembre como segundo. Entonces vemos también un patrón en diciembre. Se tiende a que los meses con más accidentes sean marzo o diciembre, de manera preliminar. Hay también un sesgo derecho por la misma razón que en 2019, una variación un poquito más grande y a nivel de cuartiles vemos que el rango de cuartiles es más amplio que en 2013, pero no tan amplio como en 2019. Que de hecho eso es algo que luego podemos ver si pasamos ya a analizar grupalmente. Vemos, por ejemplo, en el gráfico de cajas donde contrastamos los años, que en efecto 2019 concentra la mayoría de sus valores en un rango aproximadamente desde 28 hasta 46, 47. La mayoría de sus valores están ahí, por lo que tiene sentido que al sumarlos está una cantidad de muertes muchísimo más alta que en el año 2013, que organizaba esos valores entre 21 y 28, más o menos. En 2020 vemos que los valores están muchísimo más abajo, denota la disminución que sí existió, desde 440 a 300. Sin embargo, los datos sí están más dispersos entre sí en comparación al 2013, como se puede ver. Y si consideramos el histograma grupal, aquí es muy interesante porque podemos ver literalmente el sesgo y las acumulaciones. Vemos en la barra azul o celeste el comportamiento de 2013, donde la mayoría de los datos están acumulados en un rango, ahí nos faltó los números, pero en un rango de 20 a 30 sería esa barra alta celeste. Pero vemos que para 2019, si bien tal vez estuvo un poquitito más distribuido, los valores estuvieron un poquitito más distribuidos con cierto nivel de sesgo, se distribuyeron en valores mucho más altos, por lo que tiene sentido que haya tantas muertes en 2019. Lo mismo en 2020 se distribuyeron, pero se distribuyeron en valores más bajos. Entonces tiene sentido que haya considerablemente menos muertes, muchísimo más cercano a lo que se presentó en 2013, lo cual es en gran medida atribuible a las restricciones que fueron impuestas en el país gracias a la crisis del coronavirus. Bueno, mi nombre es Andrea Rojas Oviedo y yo voy a estar presentando el cuadro número 3, que es el análisis del gráfico de barras. Se realizaron 3 gráficos, uno por cada año. En el 2013 se puede apreciar que la población más afectada con respecto a las muertes fue la motociclista, con 89 muertos. A su vez, la población más afectada después de esta fueron los peatones, que tuvo 69 muertos.
En el año 2019, al igual, la población más afectada fue la motociclista con 192 muertes y seguidamente los conductores de automóviles, por lo que aquí se puede ver un cambio. A su vez, en el año 2020, la población más afectada también fue la motociclista y los conductores de automóviles pues fueron los más afectados en segundo lugar. Sin embargo, se puede ver que realmente entre la población de peatones y la población de conductores de automóviles no hubo una diferencia muy grande. Seguidamente se realizó un gráfico de los 3 años en cuestión, donde se puede ver que el año que tuvo menos muertes fue el año 2013 con 298, el año que tuvo más muertes fue el 2019 con 440 y el que tuvo menos años fue el año 2020 con 300. Se puede ver con los gráficos anteriores que pues la población más afectada fue la motociclista. En el año 2013 hubo una cantidad pues baja de muertes, sin embargo en los años siguientes las muertes estuvieron bastante elevadas hasta que llegó el año 2020 donde se presentó una reducción de aproximadamente el 32%. A su vez, se tiene que tomar en cuenta que en el año 2013 no hubo ningún tipo de restricción fuera de la que conocíamos como normal. Sin embargo, en el 2020 existieron muchísimas restricciones vehiculares, por lo que se considera que realmente, considerando que existieron muchísimas restricciones, esta cifra... Hola, mi nombre es Natalia Araya Vargas y me tocó realizar un ejercicio basado en los intervalos de confianza. Para realizar este ejercicio, el profesor nos brindó distintas tablas y a mí me tocó analizar la tabla de accidentes por rutas de los años 2013, 2019 y 2020. Como eran tantos datos, se decidió solamente agarrar 25 datos de cada tabla y de esto sacar la muestra y la desviación estándar para llegar a la conclusión del ejercicio. Como podemos ver en pantalla, tenemos la fórmula de cómo sacar la media y la fórmula de cómo sacar la desviación estándar. Para calcular la media, simplemente se debe sumar todos los datos y dividir la suma en el número total de valores. Y para calcular la desviación estándar, debemos de tener primero la media, luego calcular el cuadrado de la distancia a la media para cada dato, después sumar los valores que dan como resultado, luego dividir entre el número de datos y por último sacar la raíz cuadrada. Para simplificar todas estas fórmulas, simplemente decidimos utilizar Minitab. En Minitab simplemente teníamos que poner los 25 datos de cada año respectivo y darle calcular media y desviación estándar. En Minitab nos dio como resultado que en el año 2013 se obtuvo una media de 6,84 y una desviación estándar de 7,93. En el año 2019 se obtuvo una media de 8,80 y una desviación estándar de 11,44. Y en el año 2020 se obtuvo una media de 6,60 y una desviación estándar de 8,09. Ya que obtuvimos estos datos, se pasa a calcular el intervalo de confianza. Cabe recalcar que en este caso no nos dieron un nivel de confianza con el cual trabajar, entonces se decidió trabajar con el de 95%, ya que es el más seguro. Se pasa a calcular el margen de error y obtenemos esta fórmula en donde todo esto es el coeficiente de confianza. Esta sería el nivel de confianza, esto es la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Por lo tanto, se debe multiplicar el valor crítico por el error estándar. Utilizamos de igual manera Minitab para hacer todo este proceso y simplemente teníamos que poner el tamaño de la muestra, la media resultante por cada año, la desviación estándar igual y el nivel de confianza que utilizamos 95%. Y eso nos dio como resultado en el 2013 3,73 y 9,95. En el 2017 4,32 y 13,28. Y en el 2020 3,43 y 9,77. Obteniendo un resultado que en el año 2013 se tiene una confianza del 95% de que la variable estimada está entre 3,73 y 9,95.
En el año 2019 se tiene una confianza del 95% de que la variable estimada está entre el 4,32 y 13,28. Y en el año 2020 se tiene una confianza del 95% igual de que la variable estimada está entre el 3,43 y 9,77, obteniendo como conclusión que en el año 2019 el intervalo de confianza fue mayor. Ahora se va a hablar sobre lo que son las pruebas de hipótesis. Para realizar estas pruebas de hipótesis se tomaron datos recolectados de los documentos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y además se adicionaron algunos datos los cuales permitan recrear situaciones las cuales podrían ocurrir en la vida real. Tenemos que para la primera prueba de hipótesis, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha creado una proyección de 300 muertes por accidentes de tránsito para finales del año 2021, tomando en consideración la restricción sanitaria que se ha aplicado a nivel nacional producto de la pandemia. Acá se tomaron en cuenta que para mayo del presente año se tienen ya 161 muertes por accidentes de tránsito. Se tomó en cuenta los últimos 8 años y se tiene que el promedio de muertes de estos últimos 8 años equivale aproximadamente a 409 muertes. Determine a un nivel de significancia del 5% si la proyección del MOP para la cantidad de muertes del presente año es válida en función al comportamiento de los años anteriores. Acá tenemos que para el paso número 1 se va a definir la hipótesis nula y la alternativa. Se tiene que la hipótesis nula mu es igual a 300 y la hipótesis alternativa mu es mayor a 300. Se define el nivel de significancia, esto acorde con el enunciado, en el cual se dice que es de un 5%, que equivale a 0.05. De igual forma se procede al paso 3, lo cual es definir el estadístico de prueba, acá con los datos que tenemos, como el número de muestras, en este caso el promedio, los grados de libertad y demás. Se va a aplicar la fórmula para averiguar el TC, en el cual nada más se va a realizar una sustitución de los valores, obteniendo un TC de 3.92. Seguidamente se va el paso 4, que es la regla de decisión, en la cual se tiene que el TT es menor a el TC, por lo cual tenemos como respuesta que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que el número de muertos en carretera será igual a 300 y se acepta la hipótesis alternativa a un nivel de significancia de un 5%. Cabe mencionar que para lograr calcular el TT, lo que se realizó es tomar en cuenta los grados de libertad en la tabla y de igual forma, teniendo el grado de significancia, el valor de significancia, este se va a dividir entre 2 para tomar en cuenta solo una cola y el valor que nos da es 2.365. De igual forma, se tiene una segunda prueba de hipótesis en la cual dice que para un proyecto universitario los estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT desean conocer la cantidad de personas que pueden experimentar accidentes de tránsito. El estudio está enfocado en los usuarios de motocicletas, ya que estos encabezan la lista con mayor cantidad de muertes anuales, acorde con la investigación realizada en los archivos de informe de los últimos 5 años, proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Acá logramos ver los datos para los 5 años anteriores. Seguido de esto, el enunciado dice que, previo a conocer estos datos, los estudiantes establecieron una cantidad promedio de 195 muertes de motociclistas, como un cálculo aproximado, ¿verdad? Se tiene que la desviación estándar muestral es de 32.74, determina un nivel de significancia del 1% si el pronóstico para el promedio anual es un cálculo viable para la investigación del proyecto, acorde con la información brindada por el MOP. Entonces acá, de igual forma que en los pasos en el ejercicio anterior, vamos a definir la hipótesis nula y la alternativa. Acá tenemos que la hipótesis nula, mu es igual a 175 y la hipótesis alternativa, mu, es menor a 175. De igual forma, se va a determinar el nivel de significancia, que acá de un 1%. Se va a proceder a definir el estadístico de prueba, al igual que el ejercicio anterior. Ya teniendo los datos, nada más los vamos a sustituir en la prueba, teniendo en la fórmula, teniendo un TC de menos 0.62
63 redondeado. Como estamos tomando en este caso el valor absoluto, se dice que el TC es igual a 0.63 y que el TT en este caso es igual a 4.60, llegando a una respuesta de que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que el número promedio de muertos en carretera motociclistas será igual a 175, por lo cual esta se mantiene a un nivel de significancia del 1%, afirmándose que si, en caso de que el pronóstico de promedio de muertes sea considerado para el cálculo de la investigación, sería un cálculo viable. Para completar nuestro análisis de caso, vamos a realizar dos correlaciones entre dos variables, o sea, 4 variables en total, 2 pares, para entender cómo éstas se relacionan una con respecto a la otra. Vamos a exponer un caso en donde hay una relación muy fuerte, directa, y otra en la que prácticamente no existe relación, aunque se esperaría que existiera, ¿verdad? Entonces, inicialmente vamos a evaluar las muertes anuales totales versus las muertes de motociclistas. Sabemos que los motociclistas encabezan todos los años el tema de las muertes en carretera por accidentes de tránsito, pero lo que es interesante de ver en esta correlación es la manera en la que esto se amarra con respecto a las muertes totales. Vemos que hay una relación muy alta entre las muertes totales y las muertes de motociclistas. O sea, conforme las muertes totales han ido incrementando, las de motociclistas también, con una correlación muy alta. ¿Esto qué implica? Que, ok, sí, sabíamos que los motociclistas encabezaban, pero ahora especialmente sabemos que no solo encabezan, sino que gran parte de la razón del incremento es especialmente por ellos. No necesariamente es un incremento distribuido entre todos los medios de transporte. Vemos un índice de correlación de un 0.93, que implica que tenemos una correlación directa sumamente fuerte porque está muy cerca al valor de 1, que es uno de los extremos de el coeficiente. Y también ahí vemos la recta del mejor ajuste, en donde Y se refiere a la variable dependiente, que son las muertes de motociclistas, y la X a las muertes totales. El 0.5562 a la pendiente y el menos 85.221 a el intersecto con el eje Y de la función que se crea a partir de crear esta recta de tendencia que vemos acá. Aquí vemos otras correlaciones de lo mismo, de muertes totales con otros medios de transporte, y podemos ver que sí existe una correlación, pero es menos fuerte en comparación con la de las motos, que realmente tiene mucha fuerza, especialmente la de los peatones. Ahí casi no hay correlación, pero podemos ver que entonces gran parte del incremento se debe a los motociclistas especialmente, cosa que sería interesante investigar, pues, ¿por qué? Por otro lado, tal vez uno esperaría que existiera una correlación entre muertes de conductores anuales versus las muertes de pasajeros de carro también. Y estamos hablando de conductores de carro, también de auto. Entonces uno esperaría que si hay más muertes de conductores de auto, hay una posibilidad de que haya más muertes de pasajeros, porque los carros generalmente no solo guardan o pueden mantener una persona adentro, ¿verdad? Sin embargo, vemos, comparando los datos, que hay una correlación prácticamente inexistente. No hay relación entre los datos prácticamente. Y esto es algo muy interesante de ver porque es algo donde uno esperaría que realmente existiera, pero no lo hay. Está en el coeficiente de correlación, está muy cerca de 0, o sea, la correlación, irónicamente se podría decir, prácticamente que no existe. Respecto a las conclusiones, en el cuadro número 1 se realizó el gráfico de pastel o el análisis con el gráfico de pastel, donde se pudo ver que los motociclistas fueron la población más afectada en los años 2013, 2019 y 2020, con un 30%, 44% y 36% respectivamente en cada uno de los años. A su vez, la población menos afectada en cada uno de estos años fue de los pasajeros y los ciclistas, pasajeros ya sea de automóviles o de autobús. Y el año 2020 presentó una disminución en las muertes. Se considera que esto fue por las restricciones, sin embargo, también se considera que siguen estando un poco elevadas las muertes en este año. Seguidamente, en el cuadro número 2 se realizó un análisis de estadística descriptiva, donde se pusieron en análisis los años 2013, 2019 y 2020. En el 2013 se puede decir que el mes con más muertes fue marzo, que tuvo 28 muertes. Existieron 4 modas en este año,
el promedio fue de 25, la mediana fue de 24. En el 25% de este año las muertes estuvieron por debajo del 21% por mes. A su vez, en el 75% del año, las muertes estuvieron por debajo de 28 muertes por mes. El intervalo de confianza estuvo entre 20 y 29 y el porcentaje de variación fue de 21.78, lo cual indica que los datos fueron moderadamente dispersos y moderadamente representativos. En el año 2019, los meses que tuvieron más muertes fueron diciembre con 55 y marzo con 52. No existieron modas, el promedio fue de 37. La mediana fue de 33. En el 25% del año las muertes estuvieron por debajo de 17 por mes. En el 75% las muertes estuvieron por debajo de 46 muertes por mes. El intervalo de confianza va entre 29 y 48. A su vez el porcentaje de variación fue de 30.15, lo cual indica que los datos fueron moderadamente dispersos y moderadamente representativos. En el año 2020, los números más comunes de muertes fueron 19 y 21. No hay moda, el promedio fue de 25, la mediana fue de 22. En el 25% del año las muertes estuvieron por debajo de 19 por mes. En el 75% del año las muertes estuvieron por debajo de 30 muertes por mes. El intervalo de confianza va entre 17 y 33. Y el porcentaje de variación fue de 31.73%, lo que indica que pues, realmente estuvo un poco disperso en comparación con los otros años. Con respecto al cuadro 3, este representó el análisis de gráfico de barras, donde se puede ver que entre los 3 años, el año 2013 presentó una menor cantidad de muertes. La mayor afectación en este año fue de peatones y motociclistas, sin embargo, en los otros 2 años fue de motociclistas y conductores de automóviles. Desde el 2013, la cifra de muertes fue bastante elevada de ese año en adelante, hasta que llegó el año 2020, que tuvo una reducción en las muertes de aproximadamente 32%. Sin embargo, considerando que existieron muchas restricciones en el año 2020, se considera que las muertes pudieron haber sido menores. Con respecto a los intervalos de confianza, en el 2019 los intervalos de confianza son mayores. En el 2013 se tiene una confianza del 95% de que la variable estimada está entre 3.73 y 9.95. En el año 2019 se tiene una confianza del 95% de que la variable estimada está entre 4.32 y 13.28. A su vez, en el año 2020 se tiene una confianza del 95% de que la variable estimada está entre 3.43 y 9.77. Con respecto a las pruebas de hipótesis, se hicieron 2. En la primera se rechazó la hipótesis nula, que indicaba que los muertos en carretera serían 300. Se rechazó porque existieron evidencias suficientes para hacerlo y se aceptó la hipótesis alternativa a un nivel de significancia del 5%. En la segunda prueba de hipótesis se rechazó igual la hipótesis nula, que decía que los motociclistas fallecidos serían de un promedio de 175. Sin embargo, existió evidencia suficiente para rechazarla y se mantuvo la hipótesis alternativa a un nivel de significancia del 1%, lo cual hace de esta prueba pues, un pronóstico en promedio de muertes que se considera un cálculo viable para la investigación. Y con las relaciones, se relacionó las muertes anuales con los motociclistas, las muertes de motociclistas, y se obtuvo una correlación directa y bastante fuerte que fue confirmada tanto por el gráfico como con el coeficiente de relación. A su vez, se correlacionó la muerte de los conductores de carro, ciclistas, peatones, y estas se correlacionaron con las muertes totales y se pudo ver que los motociclistas crean un aumento bastante notable en la muerte anual, en las muertes anuales, al igual que en la correlación anterior. Y por último, se realizó una correlación de la muerte de los conductores con los acompañantes de automóviles. Uno creería que es bastante lógica la correlación, sin embargo no existió esta, ya que fue bastante directa y extremadamente débil.